Es el cálculo que tiene Hacienda. En vísperas de ese golpe, la Corte Constitucional decidió votar, darle fallo de constitucionalidad al cobro al impuesto de bebidas azucaradas. El doctor Luis Carlos Reyes es el director de la DIAN, nos acompaña esta mañana. Director, buenos días. Muy buenos días, qué gusto estar con usted. Doctor Reyes, primero, por partes, ¿ya la DIAN fue notificada del fallo de la Corte Constitucional? Así es, y pues ya eso es una cosa muy satisfactoria. Pues obviamente estábamos convencidos de la constitucionalidad de la medida desde un principio, pero nos parece que pues esto ya le permite al contribuyente tener esa certeza, que es lo más importante a la hora de cumplir con sus obligaciones tributarias. Efectivamente, se van a seguir cobrando vehículos diferentes por razones de salud pública. Esto es a bebidas, aguas carbonatadas, lo que llamamos gaseosas y demás, ¿no? Así es. Entonces, está este impuesto ad valorem, o sea, un cierto número de pesos por cada 100 mililitros de bebidas azucaradas, según los gramos de azúcar añadido que tengan, en distintos montos de azúcar, distintos niveles del impuesto ad valorem para estos años que entre la totalidad del impuesto, y por otro lado el impuesto del 10% a los alimentos ultraprocesados. Ya le voy a preguntar de eso, pero quisiera preguntarle de las gaseosas, que ya se está cobrando el impuesto a estas bebidas azucaradas desde hace tiempo. ¿Ha tenido efecto? ¿Ha bajado el consumo, doctor Reyes, de bebidas y gaseosas, de bebidas azucaradas y gaseosas? Bueno, la evidencia sugiere que así ha sido, sobre todo la evidencia internacional, digamos las medidas del impacto sobre el consumo en Colombia. Lo que tengo entendido es que ya los estudiosos más desde el lado del análisis del comportamiento de salud de la gente todavía están recolectando datos. Pues obviamente cuando uno quiere analizar el impacto de estas medidas tiene que esperar a ver la reacción de los consumidores, y quizás es un poco temprano para llegar a una conclusión certera, pero la evidencia de otros países nos llevaría a pensar que en efecto está teniendo ese impacto de reducir el consumo de bebidas azucaradas. Doctor Reyes, preguntas puntuales. Se supone, y por supuesto que esto tiene sobre todo un fin disuasivo, el impuesto saludable a las bebidas azucaradas, pero ¿tienen un estimativo de cuánto podría ser el recaudo por ese concepto? El recaudo por ese concepto se estima es un poco menos de $1 billón de pesos en el largo plazo, y creo que lo más importante de la estimación es que se vaya bajando ese recaudo con el tiempo. ¿Por qué? Porque la idea es que ese recaudo pues deje de generarse, dado que los consumidores estarían cambiando de hábitos, estarían moviendo productos más saludables. Así que en términos de la magnitud de este recaudo frente a lo que se recauda en total, pues el Estado colombiano es pequeño, y la idea es que se vaya volviendo más pequeño. Ese es el efecto deseado. Esta nunca fue una medida recaudatoria, sino una medida de salud. Pues la disminución en ese recaudo indicaría que está cumpliéndose ese fin. Doctor Reyes, según FENALCO, este impuesto sí tendría efectos económicos. Dice que es un impuesto que pegaría directamente y sobre todo a las clases populares, y que según ellos es un impuesto directo a los tenderos de barrio. Y señalan y afirman que este impuesto va a causar el cierre de muchas, no dice cuántas, pero dice de muchas tiendas de barrio. ¿Usted comparte ese análisis de los comerciantes? Bueno, pues lo que mencionan desde FENALCO me recuerda mucho de las discusiones que tuvimos en la reforma tributaria, donde se manifestaron estos puntos de vista, y creo que fue un ejemplo muy interesante del funcionamiento, creo yo, correcto de la democracia, ¿no? O sea, partimos de un proyecto de ley de reforma tributaria en el cual desde el gobierno nacional no incluimos esos impuestos saludables, pero entraron en la reforma porque había quienes argumentaban la importancia de estos efectos de salud, que en efecto pues le suben el costo de consumir estos productos a todo el mundo, a las clases populares, al igual que a las personas de más altos ingresos, y estaban quienes contraargumentaban eso, pero pues sube un poco el costo de la canasta familiar para
personas de bajos ingresos, y entonces se da el contraargumento de realmente no sube tanto porque la gente va a poder sustituir de un tipo de producto con el impuesto a otro sin el impuesto, y entonces no termina pagando más, sino que termina simplemente cambiando sus hábitos. Al final, pues este argumento se zanjó en democracia con un voto favorable en el Congreso para este impuesto, y por eso estamos donde estamos ya implementando los resultados de un debate democrático que fue muy abierto y en el que de verdad se encontraron puntos en común entre todos los lados. Doctor Reyes, la reforma tributaria dice así: los alimentos ultraprocesados tendrán una tarifa ad valorem de 10%. Ahí es un poquitico difícil de entender ese concepto, pero al final, si yo el miércoles voy a comprarme el chocorramo, ¿a mí se me sube el chocorramo un 10% o cómo es que se transmite eso al consumidor? Bueno, entonces sí, hay una claridad que todo el mundo necesitaba y que dimos desde la DIAN en un concepto que salió precisamente con ocasión de la entrada en vigencia de estos impuestos, y ese impuesto se causa una sola vez, lo que a veces denominan un impuesto monofásico. Entonces, por ejemplo, el chocorramo, en el momento en que se fabrica el chocorramo y se le vende al tendero, el tendero tiene que pagar ahora un impuesto saludable del 10%. Pero el tendero, usted no le va a cobrar un 10% adicional por comprarse el chocorramo, ¿sí? Entonces es un impuesto que se causa una sola vez, pues a menos que usted esté comprando, tan emocionado de comprarse el chocorramo, que vaya a la fábrica y se lo compre directamente, ese impuesto no lo va a pagar usted directamente. Queda obviamente el tema más de análisis económico de qué va a hacer el tendero con ese 10% del impuesto que pagó al comprar el producto, si lo asume él o se lo pasa al consumidor. Pues la misma razón por la que existe el impuesto es para que en efecto suba un poco el precio de los alimentos no saludables, así que ese 10% pasaría al consumidor, pero lo importante de que sea un impuesto monofásico es que no es un 10% encima de otro 10% encima de otro 10%, que pasaría si, por ejemplo, yo se lo pago cuando la fábrica se lo vende a un distribuidor, y luego cuando el distribuidor se lo vende a la tienda, y luego cuando la tienda se lo vende al consumidor, generando en ese ejemplo, no sé, 30%. Eso no va a pasar, va a ser máximo ese 10% de la primera venta. Sí, doctor Reyes, entonces, no es a partir de lo que se venda desde el 1 de noviembre en cuanto a comida chatarra, es a partir de lo que se fabrique desde el 1 de noviembre. Así las cosas, ¿cuánto cree usted que se va a demorar en sentirse eso al consumidor final, que finalmente reconoce sí que en algún momento puede haber un traspaso de ese impuesto al consumidor final? ¿En cuántos meses estaríamos entonces sintiéndolo? Bueno, yo creo que el efecto sobre los precios de este impuesto se va a sentir relativamente rápido. Pues yo asumiría que los tenderos van a empezar a buscar recuperar este costo adicional en su precio de ventas apenas renueven los inventarios. Entonces, entre más rápido ¿apenas renueven qué? Circule los inventarios. O sea, los inventarios. Yo compro, entonces muy posiblemente los productos que compraron hace unos días sin el impuesto se venderán sin tener en cuenta ese costo. Probablemente ahora que están empezando a pagar ese costo, conforme la gente se coma esos chocorramos y esos productos, van a comprar nuevos productos que ya van a venir con el impuesto, y pues lo más natural va a ser que los tenderos busquen recuperar ese costo, y estos inventarios circulan relativamente rápido, así que yo pensaría, por ponerle un número, que esto es cuestión de este mismo año, se van a sentir probablemente cuestión de un mes. Bueno, y seguramente de un mes y de ahí en adelante, porque después suben 15 hasta llegar al 20%. Gracias por la explicación, doctor Reyes. Con muchísimo gusto. El director de la DIAN, Víctor, tiene a la mano